¿Qué pasa cuando la figura que representa disciplina, esfuerzo y éxito nacional se ve rodeada por silencios incómodos y documentos que no cuadran? ¿Qué ocurre cuando un operativo que parecía de rutina revela conexiones que nadie quiere mencionar en voz alta? No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de evidencias que, aunque no acusan directamente, sí incomodan profundamente. Imagínate esto. En un hangar privado, helicópteros artillados sin registro oficial, contratos con empresas fantasma, documentos firmados por figuras que adornan portadas de revistas. Y entre ellos aparece un nombre que no necesita presentación: Saúl Canelo Álvarez. No como acusado, pero sí como intersección, como punto de cruce entre lo legal y lo ilegítimo, como símbolo incómodo de lo que el poder prefiere no tocar. Porque en México, los golpes más fuertes al crimen organizado no siempre suenan a explosiones ni se transmiten en cadenas nacionales. A veces son silencios quirúrgicos. Son decomisos sin flashes, sin ruedas de prensa, pero con consecuencias que se filtran en murmullos. Este caso no fue la excepción. Fue el inicio de una grieta que puede fracturar toda una narrativa construida durante años. No es un ataque, no es un juicio, es una pregunta abierta que arde. ¿Y si el sistema ha usado durante años a sus ídolos para esconder sus propias sombras? Este video no busca destruir, busca despertar. No pretende acusar, pretende incomodar. Porque tal vez el problema no está en lo que vemos, sino en lo que no nos dejan ver. Comenta abajo. ¿Crees que los ídolos deberían ser intocables? ¿O también deben rendir cuentas como cualquier ciudadano? Tu opinión es parte de esta verdad. Te leo. En los reportes oficiales, lo que se encontró fue impresionante. 2 helicópteros artillados modelo Bell 407, Suburbans blindadas, drones modificados para transportar carga y más de 80 rifles de asalto. Pero lo verdaderamente inquietante no estaba en el arsenal, sino en los papeles que lo acompañaban. Las direcciones fiscales llevaban a zonas residenciales de alta gama, no a ranchos clandestinos. Las facturas estaban emitidas por empresas con nombres amables: Boreal, Ecocarburante, Canelo Energy. Todo parecía cuidadosamente empaquetado bajo un barniz de legalidad. Nada fuera de lo común. Hasta que los nombres detrás de esas firmas comenzaron a repetirse en otras investigaciones financieras. Había algo que no encajaba. Talleres subcontratados para mantenimiento de aeronaves que no figuraban en el registro oficial. Órdenes de compra hechas desde cuentas asociadas a figuras públicas. Rutas logísticas que coincidían, sospechosamente, con zonas de alta actividad criminal. Y lo más delicado, vuelos registrados con pasajeros cuyo nombre era S. Álvarez. ¿Coincidencia o codificación? Aquí no estamos hablando de una bodega del narco interceptada en la sierra. Estamos hablando de una red empresarial maquillada, conectada, habilitada por el sistema, que supo usar la apariencia de éxito para operar en las sombras y que nunca, jamás, apareció en los medios. Suscríbete ahora si también crees que la verdad no debe callarse. Dale like si sientes que esta historia merece ser contada y comparte este video con quien todavía cree que los ídolos están por encima del escrutinio. Porque el verdadero peligro no está en lo que se oculta, está en lo que se legaliza para que nadie lo cuestione. No se trató de un operativo en la madrugada, en la sierra, entre ráfagas de fuego y detenciones espectaculares. Se trató de algo mucho más profundo, más delicado, más simbólicamente devastador: romper la imagen. Porque lo decomisado no fue solo armamento, vehículos y drones. Fue una estructura, fue una red con firma,
domicilio fiscal, contratos, nombres conocidos. Y ahí es donde todo cambia. El operativo de Harfuch no tocó solo la logística del crimen organizado. Tocó el ecosistema que le da legitimidad, que lo protege con rostros populares, que lo disfraza con éxito empresarial y superación personal. Porque si el nombre de Canelo Álvarez aparece repetidamente en facturas, vuelos, contratos y cuentas asociadas a movimientos irregulares, entonces no estamos hablando de un simple error de contabilidad. Estamos hablando de un sistema que usó su imagen como escudo. Y un escudo, por definición, protege algo detrás. La gran pregunta no es si es culpable. Es más incómoda. ¿Por qué su nombre aparece exactamente donde más se debe ocultar? ¿Por qué sus empresas orbitan en los mismos espacios donde el Estado ha perdido el control? ¿Y por qué, cuando su red se roza con el crimen organizado, nadie en el poder reacciona? Las coincidencias en política y crimen no se repiten tanto por azar. Las coincidencias son coreografías. Y cuando la narrativa oficial empieza a agrietarse, cuando el héroe nacional aparece en las carpetas equivocadas, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién escribe los relatos que consumimos como verdad? ¿Y quién decide quién es héroe y quién es cómplice? Porque al final, en este país, ser inocente no siempre es lo que importa. Lo que importa es a quién estás protegiendo y a quién estás incomodando. No todos los escudos están hechos de acero. Algunos se construyen con fama, carisma y aplausos. Y pocos escudos han sido tan eficaces en México como la imagen de Saúl Canelo Álvarez. Bancos lo han puesto al frente de campañas de confianza financiera. Gobiernos lo han usado como rostro de esperanza nacional. Marcas de autos, bebidas y tecnología lo han elevado como sinónimo de esfuerzo y superación. Canelo no solo vende. Canelo valida. Valida discursos, valida gobiernos, valida sistemas que necesitan un símbolo que distraiga de sus fracturas. Pero hay un problema. Sus empresas también han crecido en zonas donde el Estado ha perdido el control, donde el CKNG no solo opera, sino gobierna. Gasolineras, rutas de distribución, inversiones inmobiliarias, todo prospera, justo donde el crimen organizado también lo hace. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Negocios rentables? Sin duda. Pero en un país donde el territorio se compra con sangre, ninguna inversión florece sin permiso. Y ahí es donde el ídolo deja de ser solo un campeón. Se convierte en pieza de un tablero mucho más grande. No porque haya cometido un delito, sino porque su imagen protege algo más que su marca personal. Porque en este tablero, donde el poder se mueve con pactos y silencios, quedarse callado es una forma de participación. Y cuando alguien tan visible decide no ver lo que pasa a su alrededor, eso también es una decisión política. Canelo puede no ser el autor, pero su figura ha sido usada para blindar, para tapar, para desviar. Y en un país donde los símbolos son más fuertes que las leyes, el verdadero poder no lo tiene quien dispara, sino quien es intocable. Hay documentos que no necesitan gritar para dejarlo todo dicho. Y lo incautado en este operativo no necesita titulares para ser alarmante. Bitácoras de vuelo con el nombre S. Álvarez, anotado como pasajero autorizado. Una libreta negra con las iniciales S, D y SA, colocadas en páginas marcadas con clips oxidados, facturas emitidas por empresas fantasma, utilizadas para justificar el mantenimiento de helicópteros artillados que ni siquiera figuran en el Registro Nacional Aeronáutico, y movimientos bancarios triangulados desde cuentas en las Bahamas, sin justificación comercial clara. ¿Es esto una prueba directa? ¿Number? ¿Es esto una casualidad? Tampoco. Porque si algo enseña el crimen organizado en México, es que lo más peligroso no siempre es lo que se encuentra.
sino quién aparece entre líneas. Y aquí, lo que aparece no son armas. Son estructuras financieras que operan como fachada. Son rutas legales que esconden rutas delictivas. Es un sistema donde la ley no se rompe, se dobla, donde el contrato reemplaza al pacto de sangre, donde el contador sustituye al sicario, y donde los helicópteros del narco ya no despegan desde la sierra, sino desde hangares con licencia fiscal en Zapopan. Todo esto se dijo sin decirse. Nadie lo denunció en rueda de prensa. Ningún funcionario se atrevió a dar nombres. Pero los reportes están ahí, escritos con tinta invisible para el público, pero perfectamente legibles para los que sí saben cómo leer el mapa del poder. ¿Por qué en este juego lo ilegal no se esconde? Se disfraza de éxito, y lo que debería ser sospechoso se convierte en símbolo. El crimen organizado en México ha aprendido que las balas no siempre son necesarias, que a veces el silencio tiene más filo que un rifle. Y esta vez, el cártel Jalisco Nueva Generación no respondió como muchos esperaban. No hubo videos, no hubo amenazas explícitas, no hubo sangre, pero sí hubo algo más inquietante: presencia calculada. Un convoy de camionetas negras, sin logotipos, sin matrículas, sin armas visibles, recorrió lentamente la carretera Federal 80. Ni una palabra, ni una provocación, solo un mensaje mudo, pero nítido. Sabemos lo que hicieron y sabemos quién lo hizo. Porque el golpe no fue territorial, fue simbólico. Y los símbolos duelen más cuando se rompen en público. El operativo de Harfuch no solo decomisó helicópteros, tocó un blindaje narrativo, un silencio cuidadosamente sostenido durante años. El CJNG no defendió hangares. Defendió la estructura de impunidad que los mantiene invisibles. Y eso no se combate con fuego, se combate con control. El convoy fue solo la primera respuesta. Después vinieron los patrullajes espontáneos, las camionetas polarizadas estacionadas frente a instalaciones oficiales, los informes de vigilancia sobre figuras clave del operativo, pequeños recordatorios de que el territorio aún está marcado. Porque en este juego, el que domina el terreno no siempre es el que dispara primero. A veces es el que espera, observa y marca los límites sin necesidad de hablar. Harfuch cruzó una línea que no estaba escrita, pero que todos conocían. Y al hacerlo, desató un conflicto que no solo se mide en armas, sino en miradas que pesan, en silencios que amenazan, en pasillos que se enfrían. Ocurrió el decomiso. Ocurrieron las incautaciones. Ocurrió el hallazgo. Pero lo que no ocurrió fue la cobertura. Ningún noticiero de cadena nacional abrió con el tema. Ninguna rueda de prensa, ningún boletín oficial, ningún funcionario alzando la voz para explicar lo evidente. Ni una sola imagen filtrada al público. El silencio no fue casual, fue estratégico. Fue parte del sistema de protección más eficaz que existe en México, el blindaje narrativo. Porque lo que se tocó no fue solo propiedad privada. Se tocó un símbolo, un escudo mediático, emocional, casi religioso para millones. Un ídolo cuya imagen ha servido para blindar contratos, legitimar pactos y ocultar redes. El problema no fue lo que se decomisó. El problema fue a quien se rozó en el proceso. Y cuando se toca al escudo, todos los que se han refugiado tras él sienten que están en peligro. ¿Quién querría que se hable de una libreta negra con iniciales que coinciden con un campeón mundial? ¿Quién permitiría que los medios muestren drones de carga incautados en hangares registrados a empresas de una celebridad? ¿Quién se atrevería a romper el guión? La respuesta fue clara: nadie. La orden no tuvo que darse. El sistema ya sabe cómo protegerse solo. Editoriales que cambian de tema,
periodistas que pierden interés, columnistas que prefieren hablar del nuevo auto del Canelo que del helicóptero sin matrícula. Y así, la verdad quedó en pausa, suspendida, guardada en un cajón al que solo acceden los que ya sabían. Porque en México, cuando el escudo se tambalea, no se expone, se entierra. Mientras el país aplaude al ídolo en conferencias, en spots motivacionales y en entrevistas bañadas de luces y patriotismo. Otras figuras trabajan en la sombra. Figuras que no dan autógrafos. Figuras que no pelean en el ring, pero sí en escritorios blindados por la impunidad. Gobernadores que inauguran gasolineras como si fueran hospitales. Diputados locales que usan la imagen del Canelo en campañas sin declarar un solo permiso. Socios de empresas multimillonarias que, misteriosamente, no figuran en el Registro Nacional de Profesionistas. Sedes fiscales que, al visitarlas, son poco más que buzones oxidados y puertas cerradas. Contratos firmados por personas que no existen. Empresas sin empleados. Facturas sin respaldo operativo. Y sin embargo, todas funcionan. Todas facturan. Todas reciben autorizaciones, licencias, beneficios fiscales. Todas están conectadas, directa o indirectamente, con la red de negocios que rodea al ídolo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién firma los permisos? ¿Quién garantiza la operación de una empresa que ni siquiera tiene una recepcionista? Nadie los conoce, porque no deben ser conocidos. No salen en la tele porque ellos son el verdadero blindaje. La muralla silenciosa que permite que una marca como Canelo Energy crezca sin obstáculos en zonas rojas, sin enfrentar extorsión ni sabotaje. Mientras cientos de pequeños empresarios caen ante el narco cada semana. Lo que empezó como una investigación sobre armas, terminó revelando un ecosistema invisible, compuesto por nombres que no salen en Wikipedia, pero que están en cada transferencia sospechosa, por rostros que nunca han subido a un podio, pero que sostienen el sistema desde los sótanos. Y ahora, por primera vez, sus nombres están empezando a aparecer, en bitácoras, en facturas, en papeles que nadie quería que se leyeran. Porque cuando el ídolo cae, no cae solo. Arrastra consigo a todos los que se escondieron detrás de su sonrisa. Hay silencios que protegen y hay silencios que delatan. Desde que se incautaron los helicópteros sin matrícula, los documentos con nombres clave y las facturas cruzadas con empresas de renombre, ningún funcionario ha dicho una sola palabra. No hay desmentidos, no hay aclaraciones, no hay conferencias de prensa, nada. Solo vacío institucional. Y en política, el silencio nunca es inocente. Porque cuando el Estado calla, es porque ha entendido el alcance del golpe. Porque esto no es solo un decomiso más. Esto no se trata de un boxeador famoso. Se trata de lo que su imagen sostiene. La figura de Canelo no solo representa al deporte mexicano, es un símbolo que ha sido usado por el sistema para ocultar grietas, para dar la apariencia de éxito en un país quebrado, para vender la narrativa de que aún es posible triunfar limpiamente, donde reina la impunidad. Pero si ese símbolo se tambalea, si su imagen aparece vinculada, aunque sea de forma tangencial, a estructuras ilegales, entonces toda la fachada comienza a derrumbarse. Porque si cae uno, caen todos los que lo utilizaron como escudo. Caen los patrocinadores, los gobernadores, los empresarios, los funcionarios, los medios. Caen las instituciones que callaron sabiendo, que miraron para otro lado, que eligieron aplaudir antes que investigar. No, el miedo no es al Canelo. El miedo es a que su caída haga visible lo que durante años se ha camuflado con éxito. Una red simbólica de protección que envuelve no solo al narco, sino también al Estado.
Porque esta historia no es de boxeo, es de poder, de cómo se construye, de cómo se sostiene y de qué tan frágil puede volverse cuando una verdad se escapa del control narrativo. Canelo no ha sido acusado, no ha sido imputado, ni siquiera ha dado declaraciones sobre lo ocurrido. Pero eso no significa que esté fuera del radar. Está mencionado, está en los documentos, está en el perímetro de una verdad peligrosa. Y a veces, en México, no hace falta una acusación formal para que el sistema entre en pánico. Basta con que la imagen empiece a resquebrajarse. Porque cuando un símbolo tan blindado, tan celebrado, tan mediáticamente intocable, aparece rozando el borde de una red ilegal, todo lo que se construyó alrededor de él comienza a temblar. La figura del ídolo ya no sirve solo para inspirar, sirve para encubrir, para distraer, para tapar preguntas incómodas con trofeos, sonrisas y discursos de superación. Pero, ¿y si ese ídolo deja de ser pura imagen? ¿Y si también es intersección? Un cruce donde confluyen la legalidad y el crimen, la fama y la complicidad, la narrativa y la verdad. Ahí es donde ya no se puede mirar hacia otro lado. Porque mirar hacia otro lado también es parte del problema. Suscríbete si crees que el silencio ya no puede seguir siendo la estrategia. Dale like si esta verdad te sacudió, si te hizo cuestionar lo que creías intocable. Y comparte este video para que no lo entierren como a tantos otros. Porque si tú no lo compartes, nadie más lo hará. Tu voz es resistencia. Y en un país donde el poder manipula la narrativa, cada palabra dicha es un acto de valentía.